Bueno, pues pues no necesita presentación. Vamos a continuar con lo que sigue. Y pues aquí está Yevir y Gerardo, que les van a compartir la palabra de Dios también. Bueno, llegó corriendo mi mujer, que llegó la donación allá abajo y... Es que una me la traen a la casa y llegó ahorita. Entonces, Adelante, Yevir y Gerardo. Son una bendición sus vidas también. Así es. Bueno, vamos a comenzar. Como dice Bolaños, pues a mí me asignaron también otro estudio, otra predicación, que es la singularidad del Evangelio. Y bueno, pues mira, creo que todo lo que se ha estado hablando va enfocado al Evangelio, a conocer del Evangelio, y Dios puso en mí el entendimiento, ¿verdad? De que no es tan difícil tal vez comprender o entenderlo de una manera mental o intelectual lo que vamos a ver ahorita, o lo que hemos estado viendo también, lo que hablaba Bolaños acerca de cómo poder ser libres de la esclavitud del pecado y todo esto. Creo que todo mundo lo podemos entender. El problema es como que no nos queremos sujetar, o se nos hace increíble que Dios actúe de cierta manera en cuanto al Evangelio, porque el Evangelio desde siempre ha existido. El Evangelio desde toda la vida, desde la creación o antes de la creación, estaba ya en el corazón de Dios. Y es donde muchos, al menos a mí me ha pasado, yo no sé si te ha pasado, que te dicen, bueno, entonces, ¿qué caso tiene que Dios te mande a evangelizar si fuiste predestinado, si Él escogió a unos cuantos? Y es donde ahí entra incluso el cristiano en muchos conflictos, porque yo creo y pienso, porque no hemos tenido un encuentro con la soberanía de Dios, y eso nos hace como que fluctuar. No hemos tenido un encuentro tal vez ni siquiera aquí en la tierra con una autoridad, pero una autoridad que de veras la consideres tú, en que tanto en lo secreto como en lo externo o en lo público te debes a esa autoridad, en la que realmente dices, pues voy a creer y voy a honrar esa autoridad y voy a honrar ese nombre, incluso cuando me da órdenes que para mí no tienen cierto sentido. Y es lo que creo, o para mí, como yo lo entiendo, yo no sé, que cuando nos hablan del Evangelio aquí en este caso, que desde la creación Dios ya tenía una historia para cada uno de nosotros, o desde antes, y que ya Él ya había planeado el Salvador, y que Él, e incluso nos lo dice la palabra, profetizó y nos hablaba de que el pueblo de Dios iba a ser esclavo 400 años en Egipto, y luego dice, yo los voy a liberar con brazo fuerte y todo eso, ¿no? Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de que Dios es soberano, creo que se nos va a facilitar más el digerir acerca del Evangelio. Entonces, el Evangelio es desde siempre. Dios lo planeó, Dios planeó que iba a hacerse Él hombre a través de la persona de Jesucristo, para venir a rescatarnos del pecado, de la maldad. Y bueno, para resumir esta introducción, quiero decirte que a Dios no le tomó nada por sorpresa. Se puede pensar que Dios se equivocó y que como no le funcionó el plan A, tuvo que sacar el plan B y así, pero no. O sea, todo está en las manos de Dios,
y no pasó desapercibido nada. Bueno, la singularidad del evangelio. Como primer punto vamos a ver que el evangelio es anunciado por hombres, pero no es según hombres. En Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, no lo inventó el hombre, no es cuestión de que a alguien se le haya ocurrido, ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Pablo, ni a ningún hombre ahorita en la tierra, en la actualidad, que anuncie el evangelio. No fue su idea, sino que desde siempre ha estado en el corazón de Dios. Y aquí dentro del primer punto, dentro de la letra A, el número 1 nos dice que Dios le dio de antemano el evangelio a Abraham. Gálatas 3:8 dice, y la escritura, fíjate, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y la número 2 dice, Abraham creyó al evangelio y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, aquí hay una evidencia de que el evangelio no solamente es el que tengamos fe en el evangelio, sino que tiene que ir acompañado de ciertas obras. Aquí si nosotros leemos el capítulo 22 de Génesis, nos habla cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac para probarlo. Entonces, cuando esto ocurre y Dios prueba la fidelidad de Abraham y le dice, pues ahora reconozco que, o sea, entiendo que eres un hombre fiel, que no me rehusaste a tu único hijo, al que amas, y por eso, pues es conocido Abraham como el padre de la fe, y dice que en él serán benditas todas las naciones todas las naciones. De esa manera nosotros podemos entender que la fe, para que sea una fe auténtica, no solamente es creer, sino que tiene que ir acompañada de obras, porque la fe sin obras es muerta. Abraham pudo haber creído en Dios, Abraham pudo haber dicho, sí, te creo, pero cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, le está pidiendo una obra, le está pidiendo una acción, y fue la manera en que Dios probó a Abraham, y es por eso que le dio la misión de que en él fueran benditas todas las naciones. La número 3 dice que Dios anunció el evangelio a los judíos en el desierto. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y la número 4 dice, los judíos no creyeron el evangelio y sufrieron las consecuencias. Hebreos 3:16-19. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, no entraron ellos por falta de fe.
En ocasiones nosotros pensamos cuál será el peor de los pecados, o al menos a mí me ha tocado pensar. Y pensamos que el adulterio y que la fornicación y que el robar o el matar, todo eso es el peor de los pecados. Pero el peor de los pecados es la incredulidad. El peor de los pecados es que por medio de la incredulidad no recibimos el evangelio, no recibimos a Cristo, no recibimos a Jesús en el corazón, no le abrimos la puerta al verbo, que es la palabra de Dios. Y eso, el pecado de incredulidad es el que nos lleva a cometer otras acciones. El cometer, el ser mentirosos o el ser ávaros o el no, o avaros, o el no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, eso nos lleva a causa de que no creemos o no confiamos en Cristo. Y como lo decía ayer Bolaños, o sea, hablamos de que en una congregación, pues tal vez no todos son nacidos de nuevo, y hablo de congregación como él decía, no de la iglesia, porque todo aquel que cree ya es parte de la iglesia universal o de la iglesia de Cristo. Pero en una congregación, o sea, donde nos congregamos, puede haber gente que tal vez no haya nacido de nuevo o que la verdad no tiene la fe. Puede ser que sea hasta un incrédulo. Ayer me decía una persona cuando le comenté que íbamos a estar le dije, no voy a venir a visitarte a un cliente porque estoy en un congreso y sabe que a lo que me dedico y que soy cristiano. Entonces él me estaba diciendo, no, dice, es que fíjate que un vecino asistió por 3 años a una congregación solamente con la mentalidad de meterse con una chamaquita que le gustaba. Y cuando logró su objetivo, se burló y se salió de la congregación. O sea, imagínate, burló al pastor, burló a los líderes, burló a los padres de la muchacha y la burló a ella y todo esto hizo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo hizo? Porque realmente no creía y porque no creía, pues cae uno en otros pecados. Una persona que cree no vuelve a ser la misma persona, la manera que debemos de creer, porque más adelantito le voy a hablar de varias maneras de creer, aunque ahí no viene en el estudio, pero bueno, ahí más adelantito. Ya, yo le copio a Bolaños, ¿eh? Bueno, la número 5 dice, Dios prometió el evangelio a los no judíos por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Romanos 1 y 2 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Bueno, tú y yo ya, gracias a Dios, estábamos en el corazón, ahora sí que de Dios, desde la creación del mundo. Dice que nosotros somos pueblo escogido por Dios. Somos real sacerdocio y nación santa. Aún cuando no éramos de la rama pues natural, o que éramos olivos silvestres nosotros, Dios ya nos tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tú y yo, al igual como dice la Escritura, si como te sientas o como dejes de sentirte, pecador, ignorante, como me sentía yo, como te sientas delincuentazo, como te sientas marihuanazo, como eras borrachales, ya estabas en el corazón de Dios. Y esto es una gran bendición para nosotros, que no siendo del pueblo de Dios, fuimos injertados en esa rama, porque Dios nos escogió a nosotros
siendo lo vil y lo menospreciado. Porque creo que muy poca gente de los que estamos aquí, Dios nos tomó o nos mandó a los pies de Jesucristo en una condición así como que digas en miel sobre hojuelas o en pañales de seda, tal vez a alguno por ahí, pero a la mayoría, yo entro a la cárcel, pero entro de visita, no estuve preso como muchos de ustedes, pero ya muchos saben la historia de que no es porque haya sido una blanca palomita, ¿no? La gran bendición, pues que Dios no lo permitió que yo estuviera en la cárcel, que no entrara. Bueno, la 6 dice que Dios anunció el evangelio por la predicación de los apóstoles por medio del Espíritu Santo enviado desde el cielo. En primera de Pedro 1:12 dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hechos 1:8 dice también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La evidencia más clara que una persona es llena del Espíritu Santo es que esta persona predica el evangelio, de que lleva las buenas nuevas en donde Dios lo ha mandado, sea a la cárcel, sea a centros de rehabilitación, con mujeres de la calle, con drogadictos, alcohólicos, con tus vecinos, con tu familia. Pero la mejor evidencia es que de ser lleno del Espíritu Santo es que te pones a trabajar, empiezas a practicar el amor que fue derramado por medio del Espíritu Santo en tu corazón. El ser lleno del Espíritu Santo no quiere decir que esté un grupo de hermanos hablando en lenguas y que uno se cae por allá y que otro lo levanta, o que unos como que se sienten medios mareaditos, y eso no es el ser lleno del Espíritu Santo, o que una persona llega por ti y te pone la mano y te dice, sé lleno del Espíritu Santo. No es algo emocional, no es algo que tenga que ver con los sentimientos, sino tiene que ver con acción, tiene que ver con trabajo, evangelización, discipulado, y todo lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Entonces, la evidencia más clara de ser bautizado en el Espíritu Santo es anunciar el evangelio. En la letra B dice, el evangelio no se recibe de hombres. Gálatas 1, del 11 al 14 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces dice el apóstol Pablo, yo no lo recibí de hombre alguno. Y al igual nosotros, hubo una persona que Dios la utilizó tal vez para llevarnos el evangelio. Pero mira, por más que una persona nos quiera convencer, no nos va a convencer si no es que el Padre hace la obra en nosotros, si no es que el Espíritu Santo toca lo más profundo de nuestro corazón, nadie lo va a poder hacer, ningún hombre. Ahora, no quiere decir que tenemos que dejar de hacerlo nosotros. Dios nos ha dado la comisión, lo vemos en Marcos capítulo 16, verso 15. En Mateo capítulo 28, 19 y 20, ¿no?
que Él nos manda a evangelizar, nos manda a ser discípulos, nos manda a bautizar, pero no quiere decir que nosotros somos el Espíritu Santo. A veces nosotros queremos convencer a la gente porque el pastor, o bueno, ya entre nosotros no ocurre eso, ¿no? Porque el pastor nos puso la meta que teníamos que llevar gente a la congregación y queremos tener un trofeo por ahí y queremos tener un trofeo por allá y queremos quedar bien con el pastor y todo eso, pero no es eso. Dice el número 1, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3:27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y el número 2 dice, el evangelio vino del cielo. Juan 30:33, 6:30-33, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. En otras palabras, la palabra de Dios, el verbo hecho carne. O sea, el evangelio no lo inventó nadie, aunque en ocasiones creo que por hacer fama, tal vez pudiéramos decir, o hacernos acreedores que nosotros sabemos mucho, hemos estudiado mucho, pero ayer me llamó la atención lo que decía Beto, ayer o antier, en el que, imagínate una gente que canta un salmo y tiene derechos de autor, qué terrible. O sea, si aquí en la tierra le dieron ese registro, esa patente, no sé cómo se llame, ¿cómo se las irá a ver con Dios si está cobrando por una regalía por algo que no es de él, porque es de Dios, es de la Biblia, es palabra de Dios, es del Espíritu Santo? Imagínate qué bronca se puede meter, ¿no? Esto es terrible. Yo creo que el no darnos cuenta que el evangelio, pues el único autor es Jesucristo, ¿no? Lo que decía también Beto, que nosotros a veces, bueno, no sé si lo dijo o lo leí en el estudio por ahí, que nosotros decimos normalmente o hacemos menos a Timoteo cuando también él es el coautor de algunas epístolas, ¿no? Cuando también el apóstol Juan, decimos nosotros que él es el autor del Apocalipsis, ¿no? Y la verdad es que no, el autor es Jesucristo. Y bueno, una serie de cosas así que nosotros nos las atribuimos, pero más que el atribuirnoslas de una manera inconsciente porque nos equivocamos, pues yo creo que si hay gente o cristianos o pastores vividores que se atribuyen ciertas cosas con el fin de sacar un beneficio o fama, pero realmente deberíamos de vivir eternamente agradecidos con Dios y decir, pues, yo soy un bicho raro, soy un piojo, dice Bolaño, nomás me hace falta rebuznar, ¿no? Entonces es terrible que no podamos entender que el evangelio viene de Dios y todo viene de Dios. No podemos nosotros ni siquiera ser blanco o negro un solo cabello. No podemos añadir a nuestra estatura un codo.
Si pudiéramos comprender eso, creo que sería otra cosa en todos los que nos ha llamado Dios a un servicio en que nada es de nosotros. Y la número 3 dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso el evangelio es único, porque viene de arriba. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Juan 8:23 dice, y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Te lo vuelvo a repetir, el evangelio ya existió desde antes de la fundación del mundo, pero así también como la ciencia y la tecnología. La escritura nos habla cómo Dios le llenaba de su espíritu a ciertos personajes desde el Antiguo Testamento para que fueran ellos, para que pudieran tallar madera, para que pudieran tallar bronce, para que pudieran tallar oro, para que pudieran tallar plata. Y todo esto, Dios les dio la sabiduría, y hasta el momento en todas aquellas personas que se sienten sabias, que se sienten inteligentes o que se sienten elocuentes, realmente no se dan cuenta que Dios es el que está actuando ahí. Y ese es un gran problema, el no darle la gloria a Dios. Es un gran problema el buscar gloria de los hombres o el darse gloria a uno mismo, la vanagloria. Decía Vicente Fernández que invitó a otro artista a comer a su casa y que pues su esposa estaba ahí, le ofrecían de la comida de ahí, que no, que él llevó su propio cocinero y que le dice a la esposa, oiga, pero usted no come carne, no come esto y esto, pero sí cree en Dios. Y que este artista le dijo, mire señora, yo en primer lugar creo en mí, en segundo lugar en mí y en tercer lugar en mí. Y dice Vicente que su esposa se dio la vuelta y lo dejó ahí. Porque, ¿cómo no reconocer a Dios, no? O al menos, creo que nosotros los que hemos andado, una expresión de Bolaños que me le estoy fusilando, los que hemos andado como perro en periférico, creo que nosotros sí nos damos cuenta de que ya nos raspamos en la vida y que de veras todo lo que tenemos, un chicle, es porque Dios nos lo da, un centavo. Si nos levantamos hoy y tenemos agua caliente fue porque viene de Él. Si nos permite predicar el evangelio es porque viene de Él. Nosotros somos el burro donde va Jesús. La número 4 dice, para recibir el evangelio es necesario creer. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí hay dos cosas que implica recibir a Jesucristo en el corazón, arrepentirse, bueno, y bautizarse. Ahora, la cosa aquí es cómo creemos nosotros, porque mira, no es que yo quiera repetir, y si lo repito lo que dice Beto o lo que dice Bolaños, el apóstol Pablo dice, en otras palabras, pero dice, yo les voy a repetir siempre lo mismo. Y es más, yo abro la Biblia y dice lo mismo, no dice otras cosas. Los evangelios dicen lo mismo, Génesis dice lo mismo, Éxodo, Levítico y Deuteronomio y hasta Apocalipsis dice lo mismo. Entonces, ¿de qué manera nosotros creemos? Porque hay una manera de creer que lo estábamos viendo en el estudio con Bolaños, que hay una manera de creer que es una manera religiosa, hay una manera histórica, una manera doctrinar, una manera circunstancial también. Y ninguna de estas
nos va a producir salvación. Porque podemos creer igual a la manera que creen los demonios y nos da miedo. Pero como decía don Jaime, dice, muchos de los seres humanos ni siquiera tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, pero muchos de los seres humanos ni tiemblan. Entonces, ese dicho de que dice yo creo a mi manera es aplicable, ¿no? Pero no te da salvación. Esa mentira de que todos los caminos te llevan a Dios es una mentira también, porque Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Ahí nos lo dice en Juan 14:6. Entonces, el evangelio pues es poder para nosotros. Nosotros lo hemos comprobado, que es lo único que nos produce salvación. Todas las demás creencias, a la manera que nos enseñó la tradición, pues no nos lleva a la salvación. Número 5 dice, el recibir de los hombres me incapacita para creer. Juan 5:44. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y mira, en esto nos podemos dar mucho de topes, tanto en lo espiritual como en lo material. A veces nosotros nos cuidamos de los hombres en el sentido de que hacemos algo y para que no me vea Beto, para que no me vea Bolaños, para que no me vea Alan o el que se les ocurra, ¿no? O para que no me vea mi esposa, para que no me vean los hijos, que no me vea el pastor y todo eso. Y como que esto nos lleva a estar dándole gloria al hombre, al temerle al hombre, cuando Jesús nos ha dicho, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es a Dios. Entonces, el que esté yo no quiere decir que no escuchemos un discipulado o escuchemos a alguien que nos hable del evangelio, porque hay personas de que nos ha tocado que dicen, no, es que dice aquí que no consultó con carne y sangre, ya no pide ningún consejo, ¿no? O dicen, no, es que no tienes que buscar ya del hombre, sino directamente de Dios. Y nos hace andar allá, como dicen, como llaneros solitarios y apartarnos, dejamos de congregarnos, ¿no? Entonces, más bien dice que nosotros no tenemos que confiar en el hombre, porque esto incapacita nuestra fe o inhabilita nuestra fe. Cuando estamos esperando, y lo mencionaban, que recibir la provisión del hombre, Dios utiliza a los hombres, así como a nosotros nos utiliza para llevar el evangelio, sin que sea de nosotros el evangelio, así también utiliza personas que nos bendigan, pero estar esperando de ellos, no. A mí me pasó, y mira, durante 15 años, yo creo que ya se los he platicado, yo decía, conocí a una persona que tenía mucho dinero y dije yo, con que esta persona llegara con nosotros, creo que me haría yo rico, saldría de mis problemas. Y de verdad, es verídico, y aquí está mi mujer que no miento. Y estuvimos orando, que Dios así, ¿y qué crees? Que lo lleva a Dios a la congregación. ¿Y qué crees que me dijo? Yo soy escéptico en el dar. Dije, o le digo a Dios, ¿de qué me sirvió la oración? ¿De qué me sirvió tanta oración? Lo llevó. Entonces, no es poner la esperanza en el hombre. Dios nos ha enseñado a base de los trancazos. Mira, hay un muchacho por ahí que, bueno, chavo, que se llama Miguel Pereira. Y otro costalazo que me dio Dios, porque ya se saben más o menos el testimonio de él. Él estuvo preso también, creo que tuvo su proceso durante 13 años
y él pertenecía a una empresa, ¿no? Por ahí. Y cuando él sale de prisión, lo van a buscar de esta empresa, lo reinstalan, lo ascienden y lo retiran, y ahorita está cobrando su dinero. Y lo tuve viviendo en mi casa 2 años, y yo estuve orando por eso, por mí, y no me lo da Dios. ¿Y cómo sí se lo da a alguien que está muy cerca de mí? Dios me ha enseñado de que para Él no existe nada imposible, pero no es para mí. Y cuando no es para mí, yo me tengo que sujetar, aunque no le encuentro una lógica, no le encuentro por qué a él sí, por qué a él no. Dios me dice, mira, yo lo puedo hacer, porque eso que le sucedió a él en la historia de esta empresa no ocurre. O sea, nunca se ha visto lo que ocurrió. Sin embargo, a él le ocurrió. Pero es donde Dios nos dice, el evangelio es una locura. Pero, ¿sabes lo que yo vi en él? Que él tiene otro corazón muy diferente al mío. Eso fue lo que yo vi. Uno se conoce, ¿no? Dice la número 6. Al recibir a Jesús, que es el verbo, recibimos la palabra de Dios, recibimos el evangelio. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 12, del 12 al 14 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y la número 7 dice, el evangelio se recibe en el corazón sin acción mental. Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Ahí dice otra cosa. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A ver, Hebreos 4, Hechos 4:12 o es Hebreos, ¿no? Es Hebreos, ¿no? Era Hebreos, sí. Era Hebreos 4:12. O no sé, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, sí, cuando usted escuche por ahí de que... Es Hebreos, sí. Cuando usted escuche por ahí y diga, ay, es que mi esposa le platicó al pastor o a Beto o a Bolaños lo que yo hago o en lo que yo caí. No es eso. A mí, en serio, me duele cuando alguien está platicando allá y empiezo a sentir algo acá, porque penetra la palabra de Dios directo al corazón. Cuando uno la hace con cierta acción mental, es algo que viene, pero porque sin fe, o sea, nada más estás a lo que te están diciendo o la memorizas, pero nada tiene que ver. La palabra llega directamente al corazón. La palabra de Dios llega directamente al corazón. Ahora, la letra C dice, el evangelio no se aprende de hombres. Gálatas 1:11-14.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otra vez lo que habíamos leído, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice el apóstol Pablo, yo no lo aprendí de hombre alguno. La número 1 dice, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y la número 2 dice, el conocimiento y la sabiduría están únicamente en Jesucristo. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los conocimientos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si dice que está escondido, es porque Dios lo escondió para que nosotros lo busquemos, para que nosotros nos demos cuenta de esos tesoros de sabiduría y del conocimiento que ahora sí le voy a llamar así, que solamente por revelación. Aquí solamente por revelación, porque yo no sé si te das cuenta que por más que le hablas a personas, dices, ¿por qué no lo entiende? No lo entiende porque no le ha sido revelada la palabra, no le ha sido revelado el evangelio. Entonces no viene de sabiduría de hombre, sino de humana, porque ya ven lo que nos dice Santiago, que la sabiduría no es conforme, que la sabiduría que no es conforme a Dios es terrenal y puede ser animal y puede ser diabólica. La número 3 dice, fuera de Jesucristo la sabiduría del mundo es locura. Primera de Corintios 1:18 al 21 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Imagínate, Dios puede transformar nuestras mentes de un momento a otro, pero ¿quién le puede refutar a Dios y decirle, oye Dios, pues tú puedes hacer que el evangelio llegue como por arte de magia al corazón del hombre y a todo el mundo? Pero Él nos ha dado a nosotros la gran comisión, que por la locura de la predicación las personas conozcan de Cristo. ¿Y por qué le llamamos una locura? Fíjate, todos nosotros, bueno, le voy a decir como Bolaños, yo siendo un pecador, me doy cuenta que todas las debilidades del mundo están aquí en la carne. La palabra de Dios dice también ahí en Santiago que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, da a luz a la muerte. Entonces, yo siendo tentado en tantas cosas, me doy cuenta del poder del evangelio obrando en mí. Porque si el evangelio no estuviera operando en mi vida, mira, yo sería, no sé quién sabe, porque la verdad tengo la capacidad para todo,
O sea, si físicamente me he puesto a correr en ocasiones con jóvenes de 22 años y los he dejado atrás, o sea, mis 15 kilómetros me los aviento. Entonces, digo, físicamente me siento bien. Pues hay otras partes del cuerpo, el corazoncito no envejece, el cuero es el que se arruga, ¿no? Entonces yo digo, ayer que decía el señor Ricardo Zazueta, unas de las heces, ¿no? Funcionan a la perfección, y los sentimientos y las emociones, pero ¿por qué no nos dejamos llevar por esa tentación? Porque el poder de Dios, el poder del evangelio está operando en mi vida. Es por eso que no caemos. Porque si el evangelio, la palabra de Dios, dejara de operar, olvídate, caeríamos en tantas cosas que se nos vienen a la cabeza, que se nos vienen a la mente. Dios nos libre, Dios nos proteja, que siempre el evangelio esté ahí. Decía una persona, es que usted ya disfrutó su juventud y que no sé qué. No, amigo, los sentimientos están ahí, las tentaciones están ahí. Gracias al evangelio de Dios operando ahí, porque si no, seríamos todos, o al menos yo, un desastre. Número 4. Para aprender el evangelio se necesita sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 2:9 dice, porque en él, o sea, en Jesucristo, en Dios, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, la número 5 dice, al recibir a Jesús, al ungido, al Cristo de Dios, recibimos la unción que nos capacita para aprender. Y fíjate, en 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibieron, que ustedes recibieron de él, permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Desde el momento en que Jesús entra a nuestra vida, tenemos la unción. Nadie tiene que orar por ti y decir, recibe la unción, porque ya la tienes. Tienes al ungido de Cristo en el corazón. Desde que recibes el evangelio, ¿qué es el evangelio? Las buenas noticias de Jesucristo. Recibes al verbo hecho carne, recibes la palabra de Dios. Dios mismo está contigo aquí en el corazón. Desde ese momento tienes la unción, tienes el poder, la autoridad para echar fuera demonios, para limpiar leprosos en el nombre de Jesús. Todo esto lo tenemos. Es todo. Entonces, la letra D dice, el evangelio se recibe y se aprende por revelación de Jesucristo. O sea, ya nos fue revelado a nosotros, a cada uno de nosotros. Y tenemos que estar agradecidos con Dios. Juan 6:44. Que falta la 1, es que no lo has leído. Ok. La 1 dice Jesús, dice, ninguno puede venir a Jesús si el Padre no lo llevara a él. Juan 6:44 es lo que dice, que nadie puede llegar a él si no lo envía el Padre. Nosotros decimos, oye, ¿ya recibiste a Jesús en el corazón? Pues nosotros hacemos una oración y tenemos que hacerla, pero esa oración tiene que ir acompañada de un arrepentimiento genuino. ¿Y quién es el que nos lleva al arrepentimiento genuino? Pues el Padre es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y es el que nos lleva a los pies de Jesucristo. La número 2 dice, es el Padre el que en nosotros pone el querer como el hacer para venir a los pies de Jesucristo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la número 3 dice, es el Padre Celestial quien nos da el arrepentimiento para vida.
arrepentimiento para vida. Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto quiere decir que Dios es el que nos da el arrepentimiento. Es un regalo de Dios, por gracia solamente, por amor de Dios para con nosotros. Y la número 4 dice, es el Padre el que abre nuestro corazón para que estemos atentos. Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Dios quien abre el corazón de nosotros para recibir el evangelio. Apocalipsis 3:20 normalmente uno lo utiliza, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, pero realmente eso ya se le está mandando a la iglesia, a los que ya han creído, a los que pertenecen a la iglesia de Cristo, ¿no? Pero Cristo es el que realmente abre nuestro corazón para que llegue la palabra. La número 6 dice, el Padre, cuando a él le agrada, es quien nos revela a Jesucristo. Gálatas 1:15. Bueno, ya. Es el Padre, cuando a él agrada, quien nos revela a Jesucristo. Gálatas 1:15 y la primera parte del 16. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, yo veo mucha manipulación a veces en las iglesias en que si no está de acuerdo el pastor a la visión, nadie hace nada. Claro, tiene que haber un orden, pero si tú tienes un llamado de parte de Dios, tienes que cumplirlo. Tienes por educación o por lo que tú quieras decirle, Dios me está llamando a esto y lo único que tiene que hacer tu pastor tu líder es apoyarte con lo que necesitas. Pero dice el apóstol Pablo, no consulté. Y la número 7 dice, por eso, ya que recibimos revelación y entendimiento por gracia, debemos ocuparnos en conocer a Jesús. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mí en mi presencia solamente, sino con mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena o por su perfecta voluntad. Bueno, la Juan 17:3 dice también, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu santo Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Cuando conocemos la palabra, cuando conocemos el evangelio, estamos conociendo al Padre, al Verbo, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y Efesios 1:15-17 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra buena fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Aquí terminamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que aplicar la palabra por medio de la adoración, de la comunión, del discipulado, del ministerio y del evangelismo. Y pues es todo. Creo que me pasé, ¿verdad?
Bueno, vamos a orar. Padre, agradecemos infinitamente la gran oportunidad que nos das de mostrar tu palabra. Te rogamos, Padre, que cada palabra haya caído en un terreno dispuesto a llevar fruto, a un terreno preparado, a un terreno hambriento y sediento de ti, de recibir de ti para crecimiento espiritual. Oramos, Padre Santo, para que cada hermano, donde quiera que se encuentre, en cualquier lugar de la República o del extranjero, tú le des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, ahora pues vamos a el que sigue, bueno,